director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día miércoles 9 de abril. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su sintonía. Un like no sería de más que nos lo dieran, como también escribir un comentario y compartir. Necesitamos que a más personas les llegue este material. Así que, si gusta, compártalo con amigos y hermanos. Quiero compartirles el versículo de memoria de hoy, como también los anuncios correspondientes que cada día le comparto. Y ahora quisiera que nuestra productora nos comparta el versículo de memoria. El versículo de memoria de hoy, miércoles 9 de abril del 2025, se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo 6, y dice: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Nuevamente el versículo, Éxodo 17, versículo 6, dice: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y ahora quisiera invitarles para que le pongan atención a los diferentes anuncios que van a estar saliendo durante el desarrollo de la lección, porque allí están las invitaciones para que ustedes apoyen nuestro ministerio. Ahí va por separado, saliendo de vez en cuando durante el desarrollo de la lección, cómo ustedes pueden apoyar este ministerio con sus diezmos y ofrendas, cómo pueden apoyar para que sigamos haciendo esa obra médica misionera gratis con los enfermos. Ahí está, hermanos, la información de cómo pueden hacer ustedes sus aportes para que se unan a nosotros de esa manera y la obra del Señor avance, predicando 24/7 por los 4 canales de televisión y radio, y como ya dije, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Recuerden que desde el extranjero ustedes pueden unirse a nosotros de las diferentes maneras que aparecen ahí en la pantalla. Bueno, más bien se las pongo en este momento, todas juntas ahí, las formas, pero repito, ponga atención que va a ir saliendo una por una en el desarrollo de la lección. El número para contactarse con nosotros, 214-881-4029, o WhatsApp, más 1-214-881-4029, para darles más detalles de cómo ustedes pueden unirse con nosotros para predicar 24/7 por radio y televisión. Gracias a los que lo hagan y el Señor les bendiga. Recuerden también nuestro Congreso Campestre, que ya está cerca, del 10 de abril al 13. Jueves 10 comenzamos a las 7:30 de la noche y terminamos el domingo 13. El doctor Luis Báez es el primer orador que tendremos, y luego durante el viernes el pastor Héctor Torres. Tendremos también un taller sobre elaboración de productos naturales. Tendremos también una clase de agricultura por un agrónomo que va a estar con nosotros. El doctor Báez también va a tener 2 temas de salud el viernes, e igualmente el sábado durante el día tendremos mucha palabra de Dios, temas de salud, y el domingo nuevamente más palabra de Dios y también más talleres sobre elaboración de productos naturales. Va a estar muy interesante, vengan con nosotros. El congreso se llama Preparándonos para la boda del Cordero. Regístrense ya, llamen al 713-412-4677, regístrense, es gratis, pero hay que registrarse para poder darles también la alimentación gratis. Traigan su tienda de campaña para acampar, o agarren hoteles por aquí cerca de Shepherd y vengan, hermanos, vengan a gozarse en este Congreso Campestre
repito, bajo el lema, preparándonos para las bodas del Cordero. Y ahora, nuevamente, mi hermano Sergio Hernández está aquí para acompañarme en el estudio de la lección. Bienvenido, hermano Sergio. Sí, muchísimas gracias, pastor, por su invitación. Estamos aquí contentos y agradecidos con Dios porque nos presta la vida y pues a la vez estamos aquí para impartir el mensaje que trae en la escuela sabática en este día. Así es que una bendición para cada uno de los televidentes o donde ustedes nos estén sintonizando. Bendiciones para ustedes y que la bendición más grande que podemos tener es de su palabra, ¿verdad? Que estudiamos y que podemos sacar provecho en este día. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por su sintonización. Así es que pues ahora les invito que vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que Él nos guíe por medio de su Espíritu en su palabra y que nos pueda hacer comprender, ¿verdad?, este mensaje. Les invito a arrodillarnos para orar. Cariñoso Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Muchas gracias, Señor, te damos porque en tu grande misericordia nos permites la vida y nos permites la oportunidad de estudiar tu palabra. Sí. Gracias, Señor, por eso. Ahora te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes en el estudio de tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda quedar impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Para ponerlos por obra. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ayer nosotros vimos que la crisis en la joven iglesia, es decir, en la iglesia nueva que había surgido, la iglesia cristiana, en la recién formada iglesia que Cristo estaba estableciendo aquí en la tierra, nosotros vimos que ocurrió la primera crisis espiritual, porque muchos no toleraron el mensaje del Señor, lo rechazaron y prefirieron abandonar la iglesia. No quisieron más seguir con el fundador de la iglesia, con el líder de la iglesia, el cual es Cristo. Pero hoy vamos a ver en qué se convirtieron. Bajo el título de discípulos a enemigos declarados, nosotros vamos a mirar que eso es una advertencia para nosotros de el riesgo que conlleva el abandonar al Señor. Pues justamente después de ser discípulos, como el título lo dice, se convirtieron en enemigos declarados de Cristo y su iglesia. Hermano Sergio, ¿qué podemos decir en general de los que se apartan de Cristo? ¿Qué posición decepcionante adoptaron los discípulos desafectos? Sí, aquí podemos ver la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos explica lo que acontecía en la iglesia primitiva, que tenía problemas, ¿verdad?, de algunos miembros de la iglesia. Y esto está en 1 de Juan 2:19, que la palabra de Dios dice así, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces podemos ver aquí el versículo que había, ¿verdad? Algunos habían desertado de la iglesia, causando a algunos división, confusión, pero podemos ver, ¿verdad?, en esta iglesia primitiva que Satanás atacaba a la iglesia por medio de anticristos, por medio de discípulos que no estaban de acuerdo con lo que se estaba enseñando. Y dice, asimismo, estos anticristos, dice, ya no habían salido falsos maestros también, seguidores de ellos, y causaban confusión.
pero dice que ellos salieron, dice porque no era para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es triste decir, ¿verdad? Pero hay veces surge esto, surgió en la iglesia primitiva y surge aún en la iglesia, de que muchos pues causan división, confusión y crítica, de tal forma, ¿verdad?, que no aceptan la doctrina que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuando resulta esto, muchos de ellos se alejan de la iglesia y se van de nuestra iglesia. Es bueno también aclarar que esta cita bíblica no aparece para que también la entendamos de que cuando abandonamos digámoslo así, un movimiento o una iglesia donde la apostasía prolifera allí, entonces es que venimos y le damos cumplimiento a este texto. El contexto en el cual el versículo aparece es en el contexto de los falsos maestros, que promoviendo falsas doctrinas tienen que salir del seno de la iglesia porque no se les puede seguir aceptando en esa condición. Y ellos eligen entonces salirse o son sacados inclusive, para que no se siga contaminando la iglesia con esa falsa doctrina. Es interesante cómo se ha prestado esta cita para abuso de parte de algunos dirigentes religiosos, en atribuirle estas palabras a aquellos hermanos que abandonaron la iglesia corporativa, la iglesia de la asociación, misión o conferencia, y que la abandonaron no por cuestiones que las personas andaban en el pecado, o porque, digámoslo así, ya no quisieran nada con Cristo, sino que fue precisamente porque la iglesia en sí, desde su liderazgo, permitió la apostasía generalizada. Y cuando los hermanos hablaron, y los hermanos dijeron, oigan, pero esto no va de acuerdo a la palabra de Dios, fueron inmediatamente etiquetados como disidentes. No tenía nada que ver con que ellos estuvieran enseñando una falsa doctrina, con que ellos estuvieran en el pecado. Sencillamente ellos solamente dijeron que sería bueno que eso no lo hiciera la iglesia, porque eso no estaba respaldado con un escrito está. Y lo que vino el liderazgo de la iglesia fue tomar la decisión de sacarlo. Y después vino el presidente de esa asociación, misión o conferencia, se llenó la boca en los púlpitos diciendo que no eran de nosotros, y que prueba de que no eran de nosotros es que ya no están con nosotros, salieron de nosotros, y que si hubieran permanecido con nosotros, entonces pues es que eran de nosotros, pero como ya no permanecen, no eran de nosotros, cuando ellos mismos, con su sistema de organización, los defraternizaron y prácticamente los excomulgaron, y a ellos no les quedó más que constituirse en una iglesia de sostén propio y seguir adelante. Yo tengo que decir esto porque es triste ver cómo manipulan la Biblia algunos líderes religiosos y se basan de este texto para torcerlo a su propia conveniencia. Hay muchas iglesias de sostén propio que no pertenecen más a una iglesia de la corporación, y no están ellos en apostasía de la doctrina, no están ellos
apostatando de la fe, no han abandonado a Cristo, sino que al contrario, se han ceñido más a la palabra, se han plegado más al escrito está, y se han puesto valientemente a levantar el estandarte de la verdad, y están proclamando el mensaje puro y limpio como debe ser. Y sin embargo, viene, como digo, tal o cual líder de la iglesia corporativa y los etiqueta como disidentes, como que no eran de nosotros, porque no permanecieron con nosotros cuando ellos mismos los borraron y los excomulgaron, tan solo porque pidieron que el liderazgo de la iglesia corrigiera algunas cosas que no se estaban haciendo bien. Un hermano me decía: mire, pastor, ¿sabe por qué yo estoy fuera de la iglesia, de la corporación? Tan solo porque yo un día prediqué en el púlpito, yo era líder y de vez en cuando pues me ponían en el rol a predicar. Y yo prediqué un día sobre el paganismo que hay en la iglesia cristiana. Y mencioné que la participación de los cristianos en las fiestas de San Valentín o Día de los Enamorados, la participación de los cristianos en la celebración de Navidad y la participación de los cristianos en la celebración de Día de la Madre, Halloween, Easter o Semana Santa, cuando yo presenté las evidencias históricas de que eso era pagano y que no debía la iglesia, por lo tanto, andar en esos caminos hasta el punto de meter un árbol decorado en la época de Navidad en la iglesia. Cuando yo presenté ese mensaje, prácticamente el liderazgo se vino en contra mía y la iglesia se dividió, porque muchos hermanos aceptaron el mensaje porque se los prediqué con un escrito está, pero otros lo rechazaron, y el liderazgo con los que lo rechazaron me terminaron a mí defraternizando. Y también cuando los hermanos dijeron que era una injusticia lo que hacían conmigo, los defraternizaron a ellos, y no nos quedó más que juntarnos para levantar una iglesia de sostén propio, la cual ahora es atacada, es vilipendiada, es tratada como disidente, y se nos aplica el versículo que acabamos de leer, cuando la injusticia la cometieron ellos, sacándonos tan solo porque nosotros queríamos hacer las cosas como el Señor manda. Tenía que decir esto, hermanos, porque no me gusta que se tuerza el versículo y engañen a los feligreses dándole el enfoque que no es. Aquí está en el contexto de los que enseñan falsas doctrinas, de los que enseñan, hermanos, cosas que no están bíblicamente respaldadas, que no están de acuerdo a la verdad presente y que eligen salirse para conformar su grupo, y allí, con sus falsas doctrinas, con sus vientos de doctrina, allí entonces ellos levantan un movimiento apóstata. En ese contexto es que el versículo bien se aplica. Hoy en día hay muchos vientos de doctrina. Tenemos personas que no creen en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Tenemos personas que dicen que las fiestas judías tenemos que seguirlas guardando. Tenemos personas que dicen que Cristo viene en el 2031, claramente poniéndole una fecha. Y hermanos, hay otras personas que están creyendo otras cosas. Y a veces estas, cuando en la iglesia se les dice que eso no es parte del mensaje, que eso no es verdad presente, y que por lo tanto se abstengan en la iglesia de estar ventilando ese tipo de temas porque no es parte de la doctrina. La sana doctrina no es el mensaje adventista. Algunas veces estos se juntan con los que han logrado convencer de sus argumentos y vienen y entonces se salen y hacen su movimiento. A ellos sí perfectamente se les aplica el texto, porque es por cuestiones de doctrina, porque es por cuestiones de una falsa doctrina que están creyendo y sosteniendo que se están saliendo. Esos claramente sí no eran de nosotros, porque no permanecieron con nosotros, porque ellos eligieron mejor en ese caso hacer su propio movimiento, porque no quisieron someterse a la verdad. Hermanos,
esta explicación es bueno darla para que no nos confundamos. Pero como dice aquí, si es porque te separas de Cristo, si es porque en general te apartas del Señor y de su doctrina, entonces claramente se te puede aplicar el texto. Pero qué posición decepcionante adoptaron estos discípulos que hicieron eso. El don de profecía, hermano, ¿qué nos dice? Antes de leer el don de profecía, pastor, quisiera agregar un poquito esto. Algunos líderes religiosos católicos se basan también a ese versículo, y que todos los que no son católicos pues están en un error y están fuera de la iglesia, y se les aplica este versículo. Y probablemente también, como usted lo mencionó, ¿verdad? Pero yo creo que cuando se aplica esto, se debe aplicar a una persona que está fuera de la verdad, que está fuera de los principios que están comprobados que es verdad. Entonces, no puede ser eso aplicado, ¿verdad?, a nosotros, porque nosotros estamos en la verdad, no estamos en las tradiciones de los hombres, sino practicando lo que es la verdad o de la verdadera enseñanza. Dice el Espíritu de Profecía en el Deseado de todas las gentes, página 357, dice lo siguiente: cuando aquellos discípulos desafectos se apartaron de Cristo, un espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo alguno en aquel a quien habían encontrado una vez tan interesante. Buscaron sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra. Interpretaron mal las palabras de Jesús, falsificaron sus declaraciones e impugnaron sus motivos. Mantuvieron su actitud recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra él, y fue tal la indignación suscitada por esos falsos informes que su vida peligró. Y apunté una parte del Espíritu de Profecía o del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, que habla referente a esto, y dice en la página 662 lo siguiente. Dice: no se sabe si los anticristos y sus seguidores se apartaron voluntariamente de la iglesia, se fueron expulsados. Lo que es claro es que esos falsos maestros originalmente habían profesado el cristianismo, no habían experimentado el genuino arrepentimiento, ni nunca habían pertenecido de corazón a la iglesia. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que esto surge aún en nuestra iglesia, que surgen personas que traen doctrinas diferentes y enseñan y confunden a la iglesia, y a veces tienen seguidores. Ahorita en nuestra iglesia de Fort Worth, unos 2 o 3 que había hace algún año y medio, ya no están, porque tienen ideas diferentes y piensan otra cosa. Pero como dice aquí, dice la sierva del Señor, no habían experimentado el genuino arrepentimiento, ni nunca habían pertenecido de corazón a la iglesia. Una persona que se une a la iglesia, ¿verdad?, y que está consciente de la verdad, es servicial. Trata de que la iglesia progrese, que vaya adelante, ¿verdad?, cuando tenemos una convicción de que estamos en la verdad y estamos enseñando lo que es la palabra de Dios. Y así, en la cita del don profético que mi hermano compartió del Deseado de todas las gentes, nosotros vemos cómo de discípulos verdaderamente se convirtieron en enemigos declarados aquellos que abandonaron a Jesús aquel día. Interesante cómo ellos, dice, buscaron a sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra. Hermanos, a partir de allí se volvieron opositores de Jesús,
Note usted que todo está en el contexto de abandonar a Cristo, no en el contexto de abandonar una organización religiosa o una estructura administrativa, sino en el contexto de abandonar a Cristo. Hermanos, aquí estamos hablando de que, por supuesto, abandonaron la iglesia de Cristo. Y lo abandonaron porque Cristo, el mensaje que les predicó, no les gustó. Qué interesante cómo ellos mantuvieron esa actitud de enemistad al punto de que una indignación le brotó y se volvieron contra él. ¿Y qué sucede también en este tiempo, hermano Sergio, con los oyentes de mente carnal? Según Romanos 16, 17 y 18. Sí, en Romanos 16, capítulo 16, versos 17 y 18, dice la palabra de Dios de esta manera. Y yo os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. O sea que aquí podemos, ¿verdad? Dice que esto es lo que ellos hacen, que solamente causan división, y dice, y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que apartéis de ellos. Pero había algunos seguidores y que seguían las enseñanzas de ellos, creían en lo que ellos decían, pero dice aquí que dice que con palabras suaves y lisonjas engañan a los corazones de los simples. Y pues hay mucha gente que es sincera, pero falta conocimiento. Hay inmadurez espiritual en la iglesia y tal vez son recién llegados a la iglesia, ¿verdad? Y a estos son más fáciles de engañar, ¿verdad? Que a los que ya están más cimentados en la palabra de Dios. Y esto era lo que ellos hacían. Y pues debemos tener cuidado, ¿verdad? De esto, porque esto surge en cualquier lado. Cuando están en contra de las verdades, en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros, ¿verdad?, debemos estar al tanto de ello y practicar lo que el Señor dice. Pero hay a muchos que lo siguen, ¿verdad?, porque no tienen el conocimiento y son tal vez todavía hay inmadurez. Interesante, hermanos, lo que sucede con los oyentes de mente carnal. Y es que ellos se dejan impresionar por la lisonja. ¿Qué cosa es la lisonja? Son esas palabras aduladoras, son esas palabras que te alaban, pero con el fin de conseguir tu voluntad. Y cuando se trata de los que promueven falsas doctrinas, ellos, dice, por lo general son lisonjeros. Ellos son muy melosos. Ellos son como hasta muy cariñosos. Ellos se desbordan en palabras de aprecio. Pero es que ellos tienen un propósito, y es ganar tu voluntad para luego introducirte su creencia. Mira qué tremendo cómo esto viene, dice, a causarle tropiezo a la doctrina. Oh, mis hermanos, y no solo le causa tropiezo a la doctrina, sino que divide a la iglesia en cuanto a lo que cree. Cuán importante es pedir al Señor sabiduría para tener el discernimiento de qué hay detrás de aquel que dice que ha encontrado una interpretación que la iglesia no tiene y que la quiere compartir. Pero que para poder compartírmela,
tiene que usar la lisonja. Me hace sentir bien, me hace creer que pues yo valgo mucho para él o para ella. Y no sé, hermanos, se muestra tan hasta generosa, se muestra tan así como que me roba el corazón por su forma de ser. Y me lo llega a robar tanto que me cuesta decirle que no. Y entonces entramos en ese diálogo de la supuesta interpretación nueva que tiene, y así terminamos, hermanos, dudando de la doctrina que hemos creído. Aquí está hablando de que, y mire cómo lo dice Pablo, se los ruego, hermanos, dice, se los ruego, que se fijen en ese tipo de personas, que se fijen en ese tipo de personas que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. Su servidor ha tenido que bregar con el tema del Espíritu Santo en la iglesia. Nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, es una iglesia compuesta por creyentes adventistas del séptimo día, no corporativos, porque no pertenecemos a la conferencia, asociación, misión, o como le quiera llamar, a la headquarter de la Seventh Day Adventist Church, que está allá en Silver Spring, Maryland. Pero somos creyentes adventistas del séptimo día, porque somos fieles al mensaje adventista. Y nosotros, la doctrina que recibimos es que en cuanto a la deidad, hay unicidad y hay pluralidad en ella. Pues en ella hay tres personas distintas la una de la otra, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el nombre de ellos tres hemos sido bautizados, y ese es uno de los pilares de la iglesia, la doctrina de la deidad. En esa doctrina nosotros hemos creído, en esa doctrina nosotros hemos perseverado. Esa es la doctrina que aprendimos, la aceptamos y comenzamos a caminar en ella. Pero de repente entraron en la iglesia algunos que comenzaron a querer desviarnos de esa doctrina. Comenzaron a decirnos, mira, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no te han enseñado bien y yo tengo el mensaje correcto y te lo quiero dar. Y hermanos, ¿cómo es que lo consiguieron? Que nos metieron la duda y que cedimos inclusive a estudiar con ellos. Dice Pablo aquí, a través de la lisonja, a través de esas palabras aduladoras, esas palabras bonitas, esas palabras que hacían hacer ver a la persona como que me quería, como que yo realmente valgo mucho, como que yo le intereso, como que realmente es muy amiga, muy amigo. Y así, hermano, hermana, no sé a qué horas le dije, sí está bien, estudiemos, y me metió la duda y me desvió de la doctrina que hemos aprendido. Pablo dice, les aconsejo, hermanos, que se fijen en este tipo de personas y que sepan que estas personas sirven a sus propios vientres, y es con suaves palabras y lisonjas que engañan a los simples o ingenuos. Palabra fuerte de Pablo, pero lo hace con toda propiedad, porque eso es lo que tristemente está ocurriendo con los creyentes de mente carnal, que les gustan que les hablen bonito, que les gustan las palabras lisonjeras, que les gustan las palabras halagadoras, que les gustan que los anden aquí, que los anden allá, que les hagan sentir bien. Eso tristemente ocurre con ellos cuando ceden a ese tipo de vientos de doctrina. Por eso el don de profecía nos va a dar una advertencia al respecto, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Lee la cita que viene a continuación. Dice el Espíritu Profecía, la alabanza y la adulación agradarían, pero la verdad no es bienvenida. No la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas y se oyen los gritos de triunfo, sus voces claman alabanza, pero cuando
el escrutinio del Espíritu de Dios revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. O sea, como se acaba de mencionar, ¿verdad, el pastor? Muchos prefieren la alabanza y se glorían a sí mismos de lo que saben, si hay conocimiento en ellos, pero dice que es lo que ellos claman alabanza, y que el escrutinio del Espíritu de Dios revela sus pecados y los invita a dejarlos, dando la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. O sea que su forma de vivir no es tan aceptable, y cuando la palabra de Dios lo reprende, pues no hacen otra cosa más que rebelarse, y cuando no son aceptados y que son rechazados, ellos se apartan de la verdad. Entonces, esto es peligroso, hermanos. Tenemos que someternos a la palabra de Dios y a la doctrina que tenemos, ¿verdad? Que es una verdad maravillosa. Pero volviendo a aquellos que rechazaron el mensaje de Cristo y lo abandonaron, además de ellos, hermano Sergio, además de ellos que abandonaron a Jesús, ¿quién más se unió con ellos en su interior para ser también parte de sus enemigos de Jesús? ¿Y cómo se manifestó esta lealtad a medias? Esto que vamos a leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo, una enseñanza maravillosa para que no nos suceda a nosotros y que tengamos un conocimiento a medias, ¿verdad? Como este personaje. En San Juan 6, 70 y 71 dice la palabra de Dios así: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. O sea que aquí podemos ver, ¿verdad?, que no todos simpatizaban o creían, ¿verdad?, de corazón al Señor Jesús. Y dice que, ¿verdad?, que este tipo de personas, muchos eran creyentes, o sea, estaba convertido a medias. Y saben ustedes que esto es peligroso, que a veces tengamos estas características de Judas, que no estamos totalmente convertidos en la iglesia y no creemos de corazón a lo que nosotros estamos profesando. Y saben ustedes que esto es muy peligroso porque podemos caer como Judas. Nosotros conocemos en la iglesia, ¿verdad?, que habrá momentos de persecución en el futuro y habrá problemas para muchos fieles seguidores. Y muchos, dice la sierva del Señor, muchos estarán en contra de nosotros mismos. Muchos nos entregarán a la cárcel, seremos perseguidos por su nombre, pero habrá muchos traidores dentro de la iglesia. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que yo quiero ser fiel, yo no quiero ser un traidor, yo quiero servirle al Señor. Sin embargo, ¿verdad?, podemos ser como Judas, que es un problema para cada uno de nosotros. Pero Judas estaba entre los 12. Es decir, era una persona leal a medias, porque se suponía que los que se quedaron, mire que Pedro habló en nombre de los 12. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, no se fue Judas, se quedó. Aparentemente, él fue de los leales que se quedaron con Jesús, de los 12 leales, de los que Pedro dijo, ¿a quién iremos? Aparentemente se quedó dentro de los leales, pero era una lealtad a medias. No era una lealtad de verdad, porque se quedaba allí, pero en el fondo no aceptaba completamente a Jesús ni a su doctrina, tal como
él la enseñaba. Eso es lo que pasa a veces, hermanos, cuando hay algunas divisiones y estas surgen por cuestiones de doctrina, porque se rechaza el mensaje, que algunos aparentemente se quedan, aunque simpatizaban con los que se fueron y estaban como de acuerdo en parte con los que se fueron, pero se quedan, pero no se quedan 100% de corazón. Tienen aparentemente una lealtad, pero es a medias, porque todavía siguen conectados con aquello que les enseñaron y tienen la duda y creen que a lo mejor aquellos tienen la razón y están que quieren estar como con ellos y también con la iglesia. Y es posible que alguien diga, el pastor está siendo muy explícito. El pastor con sus explicaciones, con sus aplicaciones, está siendo demasiado evidente de cosas que pasan en la iglesia. Pues claro, tengo que serlo. Yo aquí vengo a predicar la verdad, yo vengo aquí a aplicar la verdad. Yo no voy aquí a estar disfrazando e irme por la diplomacia para no decir la verdad. Hermanos, Judas se quedó aparentemente, pero no se quedó de corazón. Él estaba unido con los que se habían ido. Él también acariciaba las ideas de los que se habían ido. Él en el fondo también estaba molesto con los que se habían ido, porque en el fondo también él quería que Jesús fuera coronado rey. Y no aceptó tampoco el mensaje de Jesús, pero se quedó. Y así vemos nosotros de que esto es una advertencia. Esto es una advertencia para que, hermanos, si nos vamos a quedar con el pueblo de Dios, con el pueblo remanente, con el pueblo que ha elegido ser fiel a la verdad, nos quedemos de verdad, de corazón y no a medias. Amén. Porque de otra manera es mejor pues que nos vayamos, porque a medias vamos a causar todavía problemas en ese pueblo que ha decidido ser leal a la verdad. Oh, qué dura es esta palabra, la verdad. Es dura. Y cualquiera diría hoy, yo me voy de esa iglesia donde el pastor entiende así. Pero es que de qué otra manera vas a entender, hermanos, si así es. No hay aquí donde perderse. La pregunta está diseñada para hacer ver que se quedó uno y manifestó una lealtad a medias. Y Cristo dice, este está inspirado por el diablo, dice Cristo. Mire qué cosas. El Señor como habla aquí. No he escogido yo a los 12, pero uno de vosotros es diablo. Y se trataba de Judas, que se había quedado ahí, pero de todas maneras tenía el plan de que lo entregaría. En otras palabras, aquellos se fueron, pero este se quedó para hacer la obra de Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos al don de profecía para ver cómo todavía más nos da amplitud. Sí, dice el Espíritu de Profecía de esta manera. El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida fue el punto decisivo en la historia de Judas. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más bien que mundanal. Se consideraba como provisor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores ni podría conceder altos puestos a sus seguidores. Resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Quedaría a la expectativa y así lo hizo. Desde ese tiempo expresó dudas que confundían a los discípulos. Introducía controversias y sentimientos engañosos, repitiendo los argumentos presentados por los escribas y fariseos contra los acertos de Cristo. Todas las dificultades y cruces, grandes y pequeñas, las contrariedades y aparentes estorbos para el adelantamiento del Evangelio, eran interpretados por Judas como evidencia contra su veracidad.
O sea que aquí Judas, pues podemos ver la ambición de Judas. Era muy diferente, ¿verdad?, a lo que los discípulos sentían. Aquí Judas quería ver otra cosa en Jesús. Y sobre todo él quería, ¿verdad?, que Jesús fuera otra persona y que tuviera poderes para darle a ellos y autoridad y cosas mundanales, pero dice aquí, ¿verdad?, que el Espíritu decía que esto no lo podía tener Judas. Y se decepcionó de Jesús, pero esa espiritualidad, ese espíritu que tenía él, sin duda alguna contagiaba a algunos, ¿verdad?, pero no era correcto. Sin embargo, ¿verdad?, Dios sabía qué clase de discípulo tenía y conocía los corazones de todos como puede conocer los nuestros, que podemos estar nosotros, ¿verdad?, con ciertos intereses dentro de la iglesia y a veces pueden ser mundanales, ¿verdad?, que Dios no puede tener esto en nuestra iglesia, ¿verdad?, y que no puede tenerlo como enseñanza y como base para nuestra salvación. En resumen, entonces, el Señor nos ha invitado hoy con este estudio a ser leales a Él, a quedarnos con Él, a no abandonarlo y a creer en su doctrina y ser fieles a ella. Amén. Hermanos y hermanas, si usted pertenece a una congregación donde son leales a Jesús y a su doctrina, quédese ahí de corazón, viva la doctrina que allí se enseña, trate usted de aplicar esos principios a su vida y sea fiel a Cristo y predique su mensaje. Amén. Eso es el llamado del Señor. Amén. Mas si esa iglesia se apartó de la doctrina de Cristo y comenzó la apostasía a proliferar en medio, usted, hermano, no está tampoco obligado a permanecer allí, porque usted sabe de que eso es un pecado. Busque un lugar donde usted vea que están plegados a la verdad, están apegados a la verdad, están defendiendo un escrito está y se mantienen fiel a la doctrina que una vez fue dada a los santos, la verdad presente. Amén. Ojalá, hermanos y hermanas, que seamos verdaderos amigos de Jesús, leales a Él, leales a su mensaje, y estemos de corazón en su pueblo y no como Judas, allí hipócritamente. Dios nos ayude y que evaluando el corazón de cada uno, pensemos y analicemos y estemos donde Cristo quiere que estemos, pero de corazón y nos quedemos con Él para siempre. Amén. Vamos a orar por eso. Amado Dios, te agradecemos por la invitación que nos has hecho hoy a ser leales, porque si no te somos leales, claramente de discípulos podemos terminar dentro de los enemigos tuyos, después de estar tal vez contigo, pretendiendo ser discípulos. Si no somos leales a ti y a tu doctrina y a tu mensaje, claramente se ve, Señor, que podemos terminar siendo de tus enemigos, tal como Judas lo era, pero que asolapadamente pretendía ser un discípulo tuyo. Y de aquellos que claramente se apartaron de ti de una manera declarada, valga la redundancia. Señor, te rogamos que no seamos de ese tipo de cristianos. Ayúdanos a ser de verdad, sinceros de corazón, hijos y fieles discípulos tuyos. Amén. Que perseveremos en la doctrina, que nadie ni nada nos aparte de tu verdad. Amén. Que nos mantengamos, Señor, firmes en la verdad presente y que seamos en la iglesia factores de unidad, factores de defensa de la verdad, que seamos personas que contribuimos más bien a que la verdad tal como ha sido dada a los santos se proclama fielmente. Amén. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
cada